17 de agosto de 1998. Cerca de las 7 de la noche, un hombre circulaba tranquilamente por la zona de Naucalpan, al norte de la Ciudad de México. De pronto, una camioneta negra le cerró el paso. Varios sujetos encapuchados bajaron rápidamente al hombre de su vehículo y lo subieron a la camioneta. Dentro le cubrieron el rostro y lo sometieron de inmediato. La camioneta se trasladó a una bodega que estaba en las cercanías. Ahí ya lo esperaban agentes de la policía judicial. Después de meses de investigación, por fin habían atrapado a uno de los más crueles de la historia de México. Yo soy su amigo Fermex y hoy aquí, en Historial Criminal, les presento la cruel y despiadada historia de Daniel Arizmendi, apodado por la prensa mexicana como el Mochaorejas. Daniel nació en Miacatlán, Morelos, el 22 de julio de 1958. Para el año de 1967, él y su familia se mudaron a la Ciudad de México, específicamente a la colonia San Juan Pantitlán. La familia estaba conformada por Catarino Arizmendi, su padre, María López, su madre, y sus hermanos Juan Ubaldo, Aurelio y Diego. La familia de Arizmendi era una familia hasta cierto punto disfuncional. ¿Esto por qué? Catarino, su padre, era un hombre sumamente celoso, era y por si esto fuera poco, también era alcohólico. El resultado y las consecuencias de esto era un hombre que golpeaba a su familia, que golpeaba a sus hijos, que constantemente acusaba a su esposa de infidelidades que no existían. La madre de Daniel, más allá de ser un refugio para sus hijos, ella descargaba también toda su ira y su frustración contra Daniel y sus hermanos. No tenían un lugar seguro, no tenían una persona en quien confiar. Después de varios años, el matrimonio se disolvió. Daniel tenía 8 años cuando sus padres decidieron divorciarse. Inicialmente, Daniel y sus hermanos se fueron a vivir con su madre, pero ella, cansada de ellos, de sus hijos, decidió abandonarlos. Esto lo que provocó en Daniel, específicamente en Daniel, fue un profundo odio hacia su madre. No teniendo ninguna otra opción donde vivir y por la edad que tenían, que eran prácticamente unos niños, pues decidieron regresar con su padre. Una vez ya con su padre, él decide que se van a mudar a Ciudad Nezahualcóyotl. Ahí en Ciudad Neza, pues Daniel entró a la escuela junto con sus hermanos, pero él siempre no le gustaba la escuela, no era lo suyo, a pesar de que pues cursó la primaria, aprendió a leer, a escribir escasamente, pues no era lo suyo, no le gustaba. Fue así que llegando a primer año de secundaria, ni siquiera lo terminó y decidió abandonar la escuela. Las personas que lo conocieron dentro de la escuela dicen que era un joven tranquilo, reservado, no se metía absolutamente con nadie, a pesar de que hubo un momento en el que compañeros de la escuela le hacían bullying. ¿Por qué? Porque Daniel tenía un pequeño detalle que es sumamente importante en esta historia. Le hacían bullying porque Daniel tenía las orejas demasiado grandes. Esto creo que le representó un trauma con el cual cargó el resto de su vida. Una vez que Daniel dejó la escuela, no teniendo otra actividad que hacer, pidió trabajo a su padre. Su padre en aquel entonces se dedicaba a la fabricación de ropa de lana. Gorras, abrigos, todo tipo de prendas de lana. Realmente el salario que su padre le podía ofrecer a Daniel era un salario sumamente bajo. Si tomamos en cuenta que era un joven, pues tampoco era como en ese momento muy importante que tuviera un salario alto, pero esto empezó a marcar un precedente de que Daniel siempre se veía corto de dinero, no tenía para las necesidades básicas y además que decidió trabajar únicamente medio día en la fábrica de lana de su padre. Medio día trabajaba en la fábrica y la otra parte del día la dedicaba a ir a las canchas de fútbol a jugar con sus amigos. Como cualquier joven de su edad, pues se reunía con otros chicos. En eso se le iban las tardes, en jugar, en vagar por las calles.
Así llevó su vida, su monótona vida, hasta los 19 años. ¿Por qué hasta los 19? Porque a los 20 años conoció a la mujer que estaría a su lado el resto de su vida. A los 20 años conoce a María de Lourdes Arias. María de Lourdes estudiaba en aquel entonces en la Escuela Nacional Preparatoria de Zaragoza. Se conocieron, se enamoraron y decidieron casarse. Es así que el 27 de agosto de 1977 contraen nupcias con María. Pero para ese entonces ella ya estaba embarazada del primer hijo de Daniel. En total, a lo largo de todo su matrimonio tuvieron 2 hijos. Pero aquí se repite curiosamente una historia de vida de una manera horrible. Daniel, al igual que su padre, era celoso, era violento y también era alcohólico. Con mucha constancia golpeaba a su esposa y al igual que su padre en algún momento lo hizo con su madre, él la acusaba constantemente de infidelidad. Le decía que en su trabajo le era infiel, que veía a otros hombres y esto provocaba su ira y la golpeaba violentamente. Esto sumado a que él tenía un trauma muy fuerte. ¿Por qué? Porque ella, a pesar de todo lo que vivía, logró conseguir un trabajo estable que conservó durante muchos años. Este trabajo era en una de las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Mientras ella tenía un trabajo quizás no muy bien pagado, pero sí un trabajo bastante estable que le daba de comer a ella, a su familia e incluso a Daniel, porque él durante mucho tiempo no trabajó. Él se sentía totalmente incapaz de conseguir un trabajo que le dejara suficiente dinero para darse algunos gustos y para mantener mínimo a su familia. Fue así que a lo largo de su vida tuvo muchos trabajos realmente intermitentes. Eran trabajos que le duraban 1 mes, 2 meses, hasta un par de semanas incluso. Fue así que uno de sus tantos trabajos fue una fábrica de ligas. En esta fábrica de ligas, por darles un ejemplo, Daniel trabajaba jornadas de 8 horas, pero obtenía únicamente 200 pesos a la semana. Realmente nada. Esta situación le molestaba, le enojaba y lo hacía sentir inferior a su esposa y obviamente a las demás personas que lo rodeaban, porque no tenía la solvencia económica prácticamente para nada. Después de un tiempo abandonó este trabajo en la fábrica de ligas y entró a trabajar a la Secretaría de Marina. Aquí parecía tener la oportunidad que tanto había esperado para tener un trabajo pues más estable, más fijo y mejor pagado. Su trabajo dentro de la Secretaría de Marina era muy curioso. Era contar los cartuchos o las balas de distintos calibres para las de los oficiales que trabajaban ahí. Una vez que terminaba su trabajo separando esos cartuchos y contándolos, ahí mismo en la Secretaría de Marina, una vez saliendo, lavaba los carros de distintas personas que iban ahí a trabajar. Aún así, él estaba enojado porque realmente no tenía esa cantidad de dinero que él requería para sentirse bien. Aunque aportaba ya un poco de dinero a su casa y aunque también podía o tenía la posibilidad de ahorrar y lo hacía, pues aún así se sentía muy poco, sentía que no era lo suficiente. Al poco tiempo, erróneamente, también abandonó su trabajo en la Secretaría de Marina. Otro de sus tantos trabajos que tuvo fue barrendero, un trabajo bastante honorable, pero que a él le parecía poca cosa. Con estos trabajos que había tenido en el pasado, tuvo la oportunidad de ahorrar un poquito de dinero. Su esposa tenía también ahorrado algo de dinero. Entre esos 2 ahorros, decidieron comprar una combi usada, la cual él manejaría y daría un servicio de transporte de la zona de aeropuerto a la zona de Texcoco. Si pareciera broma, a pesar de todo el esfuerzo que él hizo para ahorrar y de todo el esfuerzo que su esposa hizo para darle también sus ahorros, al poco tiempo abandonó este trabajo. Pasaron los años y cuando él tenía apenas 26 años de edad, por recomendación de un familiar, una vez más se le abrieron las puertas en una institución de gobierno. Esta vez fue en la Policía Judicial de Morelos. Él iba hasta Morelos a trabajar, pues realmente el trabajo dentro de la Policía Judicial
era pues sacar copias, hacer mandados, pues básicamente era un ayudante general, pero por fin parecía que tenía ya un trabajo fijo, parecía que tenía algo importante en lo cual podía desarrollarse y poco a poco ir escalando. Pero no fue así. Este trabajo, por un cambio en la administración de la Policía Judicial de Morelos, lo perdió a los 2 meses. Esta vez no renunció, esta vez simplemente hubo un cambio en la administración y le quitaron su trabajo. Pasado este trabajo, conoció a una persona que se dedicaba al robo de vehículos. Esta persona le dijo que vehículos era algo sumamente lucrativo y que era relativamente fácil. Le enseñó que con tan solo un desarmador y unas pinzas de presión podía abrir y encender un carro para así robárselo. Daniel, ávido de tener dinero, pues aprendió a hacer esto y en muy poco tiempo dominaba el arte de carros. Es en ese momento donde hay un parteaguas en la vida de Daniel Arizmendi, porque a partir de ese momento empieza su carrera criminal. Decidió dejar los esfuerzos, decidió dejar atrás cualquier tipo de trabajo honesto y en esta nueva etapa de su vida empezó a robar carros. La zona donde él operaba era la zona de Plaza Aragón. Se dice que robó más de 150 vehículos mientras se dedicó a esta actividad. Estos robos eran aprobados y monitoreados por su hermano Aurelio. En aquel entonces Aurelio era un agente de investigación que precisamente estaba en el área de robo de automóviles, curiosamente. Poco tiempo después de haber iniciado esta actividad, Daniel ya tenía una banda perfectamente estructurada. Una banda que contaba con más de 10 personas. Cada persona tenía una labor única y específica. Obviamente el líder de esta banda era Daniel, pero cada persona tenía una labor específica que cumplir, ni más ni menos. Daniel era muy metódico para hacer su trabajo. Las ganancias que tenían mensualmente ascendían a la cantidad de 90,000 pesos. Obviamente 90,000 pesos comparado con sus salarios en sus trabajos anteriores era muchísimo dinero, pero aún así, Daniel sentía que no era lo suficiente para que él se sintiera completo o para que él se sintiera seguro de su posición económica. Fue entonces que se dedicaron a autos. El hermano de Daniel estaba monitoreando todo, que no pasara nada, que pues daban cierta cantidad de dinero a algunas patrullas y policías para que pues hicieran de la vista gorda y pues no detuvieran a Daniel. Pero aún así, con todo esto, en diciembre de 1990, Daniel, su hermano y varios miembros de la banda son detenidos. Son detenidos y acusados por el delito de autos. Ellos son trasladados al penal de Barrientos, pero Daniel, como no se le pudieron imputar muchos cargos, únicamente estuvo algunos meses, a diferencia de su hermano, que al ser un servidor público se le dieron varios años de prisión. Fueron 2 o 3 años los que estuvo su hermano encerrado. Daniel salió obviamente muchísimo antes que él, pero salió con una gran diferencia. En el tiempo que Daniel estuvo dentro de prisión, tuvo contacto con otros criminales, los cuales le dijeron cómo operar el robo de autos, cómo hacerlo más lucrativo. Le sugirieron ya no robar carros de un valor bajo. Le dijeron que donde estaba el negocio eran los carros de gama alta. Y le pasaron el contacto de varios políticos y empresarios que se dedicaban también a la compra y venta de autos de gama alta. Fue así que cuando salió de prisión, pues decidió nuevamente seguir en este mismo negocio, ya con más contactos, ya con más experiencia. Aún así, Daniel sentía que el dinero no era suficiente todavía. A pesar de ahora dedicarse al de autos de gama alta y venderlos en cantidades mayores y obtener mayor ingreso, él
seguía sintiendo que no tenía lo suficiente, no lo que él quería, no lo que él quería obtener de ingresos económicos. Pasó el tiempo y pues se dedicó a esta actividad por algunos años más. Fue una tarde la que cambió esta historia por completo. Una de las sobrinas de su esposa, que vivía en el estado de Morelos, fue a comer a su casa. Mientras estaban comiendo, esta sobrina le contó a su esposa de Daniel y a Daniel que se enteró que en Morelos, muy cerca de donde ella vivía, habían privado de la libertad a uno de sus vecinos. Las personas que privaron de la libertad a su vecino pidieron un rescate de 1 millón de pesos. Pareciera que los ojos de Daniel habían brillado en ese momento. ¿1 millón de pesos? Por algo que no implicaba demasiado esfuerzo para Daniel, no era comparado con el de autos. Y desde su mente él pensó que a partir de ese momento era la actividad que tanto había buscado. Ahí podría encontrar el dinero que tanto había anhelado durante todos los años de vida que tenía. Pensó cómo hacerlo, pensó cómo privar de la libertad a una persona, lo planeó, lo escribió. Durante días estuvo planeando cómo podría hacerlo, cuáles serían los pasos a seguir, qué haría primero cuando privara de la libertad a una persona, cómo la transportaría, dónde la escondería, dónde la tendría recluida, qué haría con el rescate, cómo lo pediría. Lo planeó durante mucho tiempo. Una vez que tenía dominado ya la estrategia que iba a utilizar, reunió nuevamente a su banda y les dijo que el de autos ya no era un negocio lucrativo, ya no les estaba dejando el dinero que todos necesitaban, y les propuso dedicarse a la cruel actividad de privar de la libertad a otras personas. Ahí dio un paso tremendo en su vida, porque ya no solamente robaba autos, ya no iba a ser un delincuente de poca monta, ya iba a ser un delincuente o uno de los delincuentes más buscados por la policía capitalina. Al poco tiempo salió su hermano de prisión e inmediatamente se unió a la banda nuevamente. Después de muchos planes, después de maquilarlo de muchas maneras, el 11 de junio de 1995, Daniel y su banda privan de la libertad a su primer víctima, Martín Gómez Robledo. Martín Gómez Robledo era dueño de una gasolinera. Lo siguieron, lo calcularon, apuntaron sus horarios de salida, sus horarios de entrada, vieron cuándo se hacía acompañar de otras personas, se aseguraron de que no tuviera seguridad, se aseguraron de que sus horarios fueran constantes y de que no fuera acompañado de alguna persona al momento de que ellos lo privaran de su libertad. Fue así que una tarde lo siguieron. Mientras él circulaba en su vehículo, un carro se le cerró de frente, mientras atrás una van color café ya lo esperaba con la puerta abierta. Una vez que lo privaron de la libertad y lo subieron a la camioneta, circularon por la carretera México-Puebla. Circularon un tramo de más o menos 1 hora, hora y media, hasta que llegaron a una casa de seguridad que ya tenía todo preparado para recibir a la víctima. Esta casa de seguridad antes era el taller donde desmantelaban y remarcaban los carros que robaban. Gómez Robledo dice que cuando llegaron a esta casa lo metieron a un baño, le vendaron los ojos, le vendaron pues perfectamente bien para que no viera nada, lo amarraron de las manos, lo amarraron de los pies. Mientras estuvo recluido, no le dieron agua y no le dieron comida. Como si fuera poco el haberlo privado de la libertad, ni siquiera tuvieron la decencia de darle lo básico para que él pudiera sobrevivir esos días. Se comunicaron con su familia y Daniel exigió 1 millón de pesos, la misma cantidad que había pedido aquella banda que le sirvió de inspiración para empezar en este cruel negocio. Él exigió 1 millón de pesos
Y después de muchas negociaciones, la familia se negaba, le decían que no tenía el dinero, que no tenían esa cantidad, que les llevaría muchísimo tiempo conseguirla. Al final, pues Daniel terminó aceptando la cantidad de 350,000 pesos. Aceptó este dinero, pero no lo aceptó de buena gana. Él estaba molesto, estaba enojado porque él no había obtenido 1,000,000 de pesos, como lo había hecho aquella banda en la cual se inspiró. Se enojó demasiado, pero pues aún así aceptó el dinero. Subieron nuevamente a Martín Gómez a la camioneta, le dieron vueltas durante un muy muy buen rato y lo tiraron en las calles de Chalco. Había concluido su primer trabajo, había concluido el trabajo con su primer víctima, pero Daniel no estaba conforme. Se sentía manipulado incluso por la familia de la víctima, porque terminó aceptando lo que ellos le dijeron. Fue en ese momento que empezó a maquilar en su cabeza de qué manera podía él forzar a las familias de sus víctimas a que pagaran el dinero que él exigía, sin que él se tuviera que esforzar, sin que él tuviera que negociar con nadie, sin que él tuviera que estar regateando la cantidad de dinero que estaba pidiendo. Lo maquiló por mucho tiempo y encontró una respuesta. El 7 de diciembre de 1995 decidieron privar nuevamente de la libertad a una persona más. Para esta fecha, ya con una idea más clara Daniel de lo que iba a hacer, porque ya no estaba dispuesto a negociar. Fue entonces que privaron de la libertad a Leobardo Pineda. Leobardo era dueño de unas bodegas en Ixtapaluca, en el Estado de México. Utilizaron el mismo modus operandi, lo siguieron, le cerraron el paso, lo subieron a una camioneta y lo trasladaron a la zona de Chalco. Él estuvo más tiempo que la última persona a la cual habían privado de su libertad. Él estuvo más de 2 meses en este lugar. ¿Por qué estuvo más de 2 meses? Porque una vez más, la familia de la víctima se negó a pagar la cantidad que Daniel estaba pidiendo. Nuevamente, Daniel estaba cayendo en eso que no le gustaba. Estaba negociando, estaba en un estira y afloja, estaba en una especie de regateo con la familia de la víctima para obtener el dinero que él quería. Fue en ese momento que tomó una decisión que marcaría totalmente su vida y la de las personas que conformaban su banda. Daniel estaba dispuesto a demostrarle a todas las familias de las víctimas que no estaba jugando, no estaba dispuesto a negociar. Fue así que sacó a la víctima del baño, vendada de ojos y atada de pies, pidió a 2 personas que la sostuvieran, 2 personas de su banda. A uno de ellos le pidió que se subiera en el pecho de la víctima y al otro le pidió que le agarrara las manos. Daniel tomó unas tijeras de pollero que tenía previamente preparadas y de 2 rápidos movimientos, sin piedad, sin ningún tipo de piedad, le cortó una oreja a su víctima. La persona pegó un grito enorme de dolor. Una vez que le quitó la oreja, con un trapo quemado, cauterizó la herida. Posteriormente, contactó a la esposa de la víctima y le dijo que en una gasolinera cercana a su casa, en una de las jardineras, había dejado una bolsa, una pequeña bolsa, con un recado que había escrito su esposo. Su esposa fue a buscar esta bolsita donde venía el recado y dentro de esa bolsa encontró una nota de auxilio, una nota con la letra de su esposo que pedía que por favor pagaran la cantidad de dinero que Daniel estaba pidiendo. Pero no solo encontró la nota, también encontró dentro la oreja de su esposo. Esto evidentemente la llenó de terror. No sabía hasta dónde estos
criminales eran capaces de llegar con tal de obtener el dinero que estaban pidiendo. Decidió entonces dar todo el dinero que tenía disponible para que le regresaran a su esposo con vida. Daniel aceptó y le dijo que se dirigiera a un deportivo que estaba en las calles de Eduardo Molina. Ahí él mandaría a una persona para que recogiera el dinero. Una vez que él tuviera el dinero, pues dejaría en libertad a su esposo. Esta parte de la historia es un poco confusa, debido a que no se sabe qué fue exactamente lo que pasó. Daniel mandó a una persona a recoger el dinero. La esposa de la víctima se lo entregó, pero esta persona nunca regresó con Daniel. No se sabe si huyó con el dinero del rescate o si fue detenido por algún otro grupo delictivo. No se sabe, no es clara esta parte. El punto es que nunca regresó con Daniel. Daniel se comunica con la esposa de la víctima y le dice que qué pasó con su dinero, que él ya había cumplido su parte del trato de no hacerle más daño a su familiar, entonces qué había pasado con el dinero del rescate. Ella le dice que ya lo había entregado, pero él, al no recibirlo, pues obviamente no le cree y piensa en ese momento que la persona que él había mandado a recoger el dinero pues había sido detenido o por la familia de la esposa o por la policía. Entonces se enoja y le dice que está bien, que le regresaría a su familiar. Daniel toma la decisión, la cruel decisión de arrebatarle la vida a esta persona. Le arrebata la vida a su víctima, lo envuelve cuidadosamente en una cobija, lo ata, lo sube a la camioneta, da vueltas un rato por la zona de Chalco buscando un lugar oscuro donde nadie lo viera, un lugar alejado, y cuando encuentra el lugar que le parece adecuado, abre la puerta de la camioneta y tira el cuerpo de la víctima. Posteriormente se comunica con su esposa y le dice que ya lo dejó en libertad, que ya lo puede buscar, y le da la ubicación de donde lo tiró. Horas más tarde, la policía del Estado de México y su esposa encontraron el cuerpo sin vida. Desafortunadamente Daniel había cruzado ya una línea que ya no iba a regresar jamás. Había tomado medidas demasiado crueles. Así continuó con la privación de la libertad de más víctimas. Estos casos que les estoy contando son solamente algunos de los tantos casos de privación de la libertad que cometió Daniel Arizmendi. Realmente se tiene un registro de más de 200 casos atribuidos únicamente a él en la década de los 90. Cada vez Daniel se volvía más sanguinario, más cruel, más despiadado, y continuó con esta actividad sin importarle el daño que le estaba haciendo a las familias mexicanas, sin importarle el daño que causaba y el trauma que causaba en la familia de sus víctimas. El miedo en aquel entonces, en la Ciudad de México o en el Distrito Federal, era latente. Era latente el miedo de que el mochaorejas te privara de la libertad. El 16 de octubre de 1996 cae en sus manos Armando Sánchez Rodríguez, una víctima más. Armando tenía el gusto de jugar fútbol rápido. Generalmente se reunía en las calles de Joaquín Herrera y Avenida Circunvalación en la colonia Morelos. Ahí había unas canchas a las que él asistía con frecuencia. Una vez que terminó su partido, caminó por el estacionamiento tranquilamente como lo había hecho decenas de veces antes. Cuando un sujeto le cerró el paso al frente, él no sabía qué pasaba, pero de pronto otro sujeto le colocó un arma de fuego en la cabeza por la parte de atrás. Le dijeron que estuviera tranquilo. Él pensó inicialmente que estaba siendo víctima de un asalto y trató de ofrecer
pues las cosas que tenía encima para que no le hicieran daño. Trató de ofrecer su cartera, su mochila, lo que tuviera, pero ellos le dijeron que no era lo que querían. Le dijeron: tranquilo, tranquilo, no te va a pasar nada, acompáñanos. Dieron unos pasos y ya una camioneta los estaba esperando con la puerta abierta para subir a la víctima. Dentro de esta camioneta había 3 sujetos más. Entre estos 3 sujetos y los 2 que lo subieron, lo ataron de manos, de pies y le pusieron cinta canela en los ojos y en la boca. Lo pusieron boca abajo y arrancaron la camioneta, como si nada hubiera pasado. La víctima evidentemente iba lleno de terror. No sabía qué estaba pasando. Armando relató qué fue lo que él vivió durante su privación de la libertad. Armando dice que una vez que lo subieron a la camioneta, aproximadamente durante 30 o 40 minutos estuvieron dando vueltas, o es al menos lo que él percibe. Después de 45 minutos, la camioneta se para, lo bajan, aún con los ojos vendados. Él sabe que lo suben a un segundo piso. Siempre es conducido o guiado por uno de estos hombres. Lo suben a un segundo piso, lo meten a un baño y ya dentro del baño pues le quitan la cinta canela de los ojos. Es ahí que él describe un baño extremadamente sucio, sin nada de medidas de higiene, pero este baño tenía algo en particular. En el piso estaba una cadena que estaba sujetada por unos arneses al piso, y esta cadena se la pusieron a él en el cuello. Lo trataron cual si fuera un animal, sin ninguna piedad. Ya sin venda en los ojos, él pudo en algunas ocasiones ver ligeramente el rostro de estas personas, ya que cada que entraban, ya sea de mañana o de noche, al baño donde lo tenían pues privado de la libertad, apagaban la luz precisamente para que él no les viera el rostro, pero logró ver el rostro de una de las personas más importantes de esta banda. Logró ver el rostro de Daniel Arizmendi. Ese mismo día que le quitaron la libertad, en la noche uno de estos sujetos entró al baño, le aventó una jerga y le dijo: quítate el sudor. Él dice que siempre lo tuvieron cautivo y solamente le permitían estar en ropa interior. Una vez que se limpió el sudor con la jerga, nuevamente le puso cinta canela en los pies, en las manos y en los ojos. Lo sacó del baño, lo tiraron al piso, boca arriba. Una vez más, un hombre se subió al pecho de la víctima y otros más lo sujetaron de manos y pies. Él dice que de un momento a otro empezó a sentir un tremendo dolor en la oreja y sintió como la sangre escurría por su cuello. Le habían cortado una oreja. Él estaba aterrorizado, no sabía qué estaba pasando, no sabía por qué lo lastimaban de esa manera, no sabía si era una especie de tortura para que él dijera algo, no sabía qué estaba pasando. Una vez que le quitaron la oreja, una vez más lo cauterizaron con un trapo quemado. Era la forma en que trabajaba Arizmendi. Y le dieron un cuaderno con una pluma y le pidieron que escribiera una nota que ellos mismos le dictaron. Era una nota de rescate, era una nota donde le pedía a su familia que por favor pagaran el dinero que estaban pidiendo estas personas, porque de lo contrario le iban a arrebatar la vida. El dolor seguía, el dolor era profundo y la seguía escurriendo al piso, la seguía escurriendo por su cuello. Metieron esta nota junto con su oreja en una pequeña bolsa. A él lo volvieron a meter al baño, le quitaron la venda de los ojos, le quitaron la cinta de las manos y de los pies y lo ataron nuevamente del cuello a la cadena que estaba en el piso. Una vez que se vio solo,
Él dice que se pudo levantar, se incorporó, el dolor seguía y era muy profundo. En un viejo espejo oxidado que estaba en una de las paredes de este baño, él con terror observó que en efecto le habían cortado una oreja. No sabía qué estaba pasando. Ahora ya tenía claro que esto se lo iba a enviar a Daniel a su familia porque lo hizo escribir una nota. Él siempre mantuvo la esperanza de ser liberado y de que su familia pagara el rescate. Ahora, el testimonio del hermano, su hermano Hermilio, dice que inicialmente cuando empezó las negociaciones con Daniel, le exigieron 8 millones de pesos, una cantidad exorbitante, una cantidad con la que él no contaba. Hermilio les ofreció 400,000 pesos. Esto hizo enfurecer a Daniel, literal lo hizo enfurecer, y lo amenazó a su hermano con quitarle la vida a la víctima si no pagaba la cantidad de dinero que él estaba exigiendo. Entonces, Daniel, para que vieran que él no estaba jugando y que no estaba dispuesto a negociar, el lunes 21 de octubre de ese mismo año, del 96, llamó nuevamente a Hermilio y le dijo que le dejaría un mensajito de parte de su hermano. Le dijo que este mensaje se lo dejaría entre las calles Mazarik y Molière. En estas calles, en aquel entonces había un depósito de agua. Ahí en ese depósito, entre los botes que estaban en la parte de atrás, Daniel le dijo que le dejaría una bolsita con un mensaje. Hermilio fue en compañía de otro de sus hermanos y efectivamente en el lugar donde Daniel les había indicado encontraron una bolsa. Dentro de esta bolsa había un recado escrito con la letra de la víctima que pedía que por favor pagaran el rescate que estaban pidiendo. Pero no solo eso, también había metido nuevamente la oreja de su víctima en esa bolsa. Hermilio, lleno de terror, leyó el mensaje y vio la oreja de su hermano. Las cosas habían cambiado. Ahora Daniel tenía el control. Esa misma noche le llamaron nuevamente a Hermilio y le preguntó a Daniel qué le había parecido el mensaje que encontró. Y le dijo que si no pagaba la cantidad que estaba pidiendo, le haría más daño a su familiar y quizás esta vez no se detendría y le arrancaría la vida. Hermilio, lleno de terror y con toda la disposición de rescatar a su familia, le ofreció 2 millones de pesos. Era lo más que podía reunir en un corto tiempo. Daniel le dijo que aceptaría 3,5 millones. Finalmente, después de un estira y afloja, Daniel aceptó 2,5 millones. Una vez que fue pagado el rescate, al día siguiente, nuevamente le pusieron a la víctima cinta canela en los ojos y manos, lo subieron nuevamente a la camioneta, le dieron vueltas y vueltas en la ciudad para que no tuviera ningún rastro de dónde es que lo habían tenido escondido todo este tiempo, y después de un buen rato, por la zona de Boulevard Aeropuerto, la camioneta se frenó, abrió la puerta y sin ninguna piedad, de una patada tiraron a la víctima a la calle, afortunadamente viva. Aquí concluyó esta parte de la privación de la libertad de esta persona. Pero Daniel Arizmendi ahora tenía mucho más claro que de esta manera podía conseguir lo que él quisiera. Así fue que se ganó el apodo del Mocha Orejas. Él siguió con esta cruel actividad. Se dio cuenta que con esta técnica ya no tenía que amenazar a las familias, ya no tenía que discutir, ya no tenía que estar persuadiendo a nadie. Únicamente tenía que cortar cruelmente la oreja de su víctima y mandársela a su familia.
En una de las entrevistas que él dio una vez que lo atraparon, dijo que a él le parecía espeluznante, pero sutil, mandar una oreja, y que le parecía que no era tan perverso como haber cortado una pierna o un brazo de su víctima. Después de todo esto, después de estas víctimas que afortunadamente fueron dejadas en libertad, para el año de 1996, la PGR ya tenía entonces un retrato hablado de Arizmendi. En los años 90, el criminal más buscado en la Ciudad de México. Este retrato hablado se da a conocer a nivel nacional. Y afortunadamente surge efecto. Se da una de las primeras detenciones. Después de un arduo trabajo de investigación por parte de la policía capitalina, se detiene a Daniel Venegas. Daniel Venegas era miembro de la banda de Daniel Arizmendi. Cuando Daniel Venegas se ve ya sin salida y ya no tiene manera de escapar, pues empieza a proporcionar información sumamente importante a la policía para que pudieran empezar a seguir el rastro de Daniel Arizmendi. Es así que les hace saber que Daniel Arizmendi, sus hermanos y otros miembros de la banda se hospedaban frecuentemente en la ciudad de Cuernavaca, en distintos hoteles, ya que como sabían que pues la policía estaba siguiendo un rastro, se movían de un hotel a otro para no dejar pistas. Para ese momento ya tenía una capacidad económica para hacer prácticamente lo que él quisiera, desafortunadamente. Ya con estos datos, hicieron una guardia permanente en la calle de Ontario número 12 y esta guardia dio como resultado que el 22 de mayo de 1998, estando los policías encubierto afuera de esta casa, vieron salir a un hombre. Esta persona subió a un carro y arrancó. Ellos inmediatamente empezaron a dar persecución a esta persona. Cuando esta persona se da cuenta de que la policía lo está siguiendo, entra en pánico, acelera el auto y se estrella. La policía rápidamente baja a esta persona del auto, pero para su sorpresa no era Daniel Arizmendi, era uno de sus hijos. Lo empiezan a interrogar y le preguntan dónde está Daniel Arizmendi. Él les hace saber que es su padre y que él se encuentra en el mismo lugar de donde lo vieron salir a él. Inmediatamente la policía se traslada a esta dirección de nuevo y entran a la casa. Dentro de la casa solamente encontraron a 3 mujeres. Estas 3 personas eran la esposa de Daniel Arizmendi, su nuera y su hija. Obviamente la policía las detiene y las empieza a interrogar. Les empieza a sacar más información de dónde está Daniel. Es así que obtienen su número telefónico. Hablan con él y le hacen saber que ahora no solamente tienen a miembros de su banda detenidos, tienen a sus hijos, tienen a su nuera y tienen a su esposa. Y le exigen, le piden que se entregue. Daniel les dice que sí lo va a hacer, que se entregará. Obviamente no tenía la mínima intención de hacer esto. A él no le importaba que hubieran agarrado a su familia, a él no le importaba que tuvieran a su esposa, a sus hijos. Realmente era un hombre de sangre fría. No le importó a quién hubieran agarrado, él no tenía la mínima intención de entregarse. La policía seguía haciendo su trabajo, seguía siguiendo pistas, ya con muchos más datos proporcionados por todos los detenidos. El 30 de julio de 1998 dan seguimiento a Aurelio, uno de los miembros más importantes de la banda de Arizmendi, podríamos decir el segundo miembro más importante de la banda, su hermano. Aurelio se encontraba reunido con unos albañiles en una construcción cercana, estaba platicando y conviviendo con ellos cuando le hicieron saber que su carro estaba rodeado por policías. En ese momento Aurelio se da cuenta y asume que van por él. Pide las llaves de un coche de una de las personas que estaban ahí, se la dan y huye. La policía afortunadamente se da cuenta que esta persona empezó a huir y lo empiezan a seguir. Después de una larga persecución en vehículo, en auto, Aurelio choca contra un microbús y contra un taxi. No dispuesto
a dejar que la policía lo agarrara, sale del vehículo y empieza a correr como loco. La policía corre detrás de él y como no pueden darle alcance con facilidad, toma la decisión de dispararle. Afortunadamente, no le disparan en zonas vitales. Y digo afortunadamente porque este hombre también proporcionaría información muy importante para dar con su hermano. Le disparan en ambas piernas y lo detienen. Una vez que lo detienen, lo empiezan a interrogar acerca de las actividades de su hermano, de Daniel Arizmendi. En agosto de ese mismo año, Daniel ya se encontraba solo. Habían agarrado no solamente a toda su familia, también ya habían agarrado para ese momento a muchos miembros de su banda. Él se ve solo, se ve impedido de seguir ejerciendo sus actividades ilícitas, y es entonces que toma una decisión. Se va a retirar, no se va a entregar, nunca tuvo la intención de entregarse, pero sí tomó la decisión de retirarse. Aunque ya tenía dinero acumulado y guardado, decide que necesita un último trabajo. Necesita un último trabajo porque la intención de Daniel es irse a vivir tranquilamente a la ciudad de Querétaro, como si esta bestia no hubiera causado daño a ninguna persona. Decide que a partir de ahora ya no se dedicaría a eso y que con el dinero que ya tenía guardado, más el dinero de un último trabajo, ahora se dedicaría al negocio de las bienes raíces. En la ciudad de Querétaro vivía una persona, una mujer de nombre Dulce Paz. Esta persona era amante de Daniel Arizmendi, con la cual procreó un hijo más. Él tenía toda la intención de irse a vivir con ella, de empezar una vida nueva y de olvidar y de dejar toda su actividad delictiva atrás. Tenía toda la intención de que agarraran a los demás miembros de su banda si eso es lo que tenía que suceder, y si su familia, sus hijos, su esposa, su nuera, su hermano se iban a quedar encerrados, pues que se quedaran encerrados, ya no era problema de él. En un último esfuerzo, reúne a los pocos miembros de la banda que quedaban en libertad y con mucho cuidado planea un último trabajo. Con mucho cuidado estudió a su víctima. Estudió y eligió a una persona que tuviera un poder adquisitivo lo suficientemente alto como para que pagaran un rescate que le diera el dinero que él necesitaba con una sola víctima. Es así que decidieron privar de la libertad a Raúl Nieto. Raúl Nieto era una persona, un empresario que vivía en la ciudad de Querétaro. El modus operandi fue el mismo. Lo capturaron, le cerraron el paso, lo subieron a una camioneta, pero había algo que marcó totalmente la forma en que Daniel operaba. Esta vez estaba desesperado, esta vez estaba enojado, porque aunque él dijera que no, sí le había molestado que detuvieran a su familia, aunque no le importaba y no tenía la intención de liberarlos. Sí le molestaba bastante, entonces estaba enojado, estaba frustrado y quería que este trabajo saliera perfecto porque de ahí obtendría el pase a una nueva vida. Una vez que privaron de la libertad a Raúl Nieto, esta vez la forma fue sumamente violenta. Una vez que lo subieron a la camioneta, le pegó Daniel de una manera brutal. Y no solo le pegó Daniel, también le pegaron otros miembros de la banda. Le pegaron de tal manera que se dieron cuenta que cuando llegaron al lugar donde lo iban a esconder, Raúl Nieto ya había perdido la vida. En ese momento Daniel no sabía qué hacer, ya no tenía nada con qué negociar. ¿O sí? Sí tenía. Tomó una decisión. Esta vez quería que el impacto en la familia de la víctima fuera devastador. ¿Por qué? Porque de esta manera la familia no se negaría a pagar la cantidad que él les exigiera. Raúl Nieto, ya sin vida, lo metieron a la casa de seguridad y ahí Daniel le cortó las 2 orejas. Esto en la mente de Daniel aseguraba el pago.
el pago que él iba a exigir a la familia. Pero había un detalle. Ahora ya tenía el cuerpo de una persona. La policía ya estaba por toda la ciudad buscándolo. Había policía en la Ciudad de México buscándolo y había policías en el Estado de México que también seguían su pista. Ya no se podía dar el lujo de subir el cuerpo de sus víctimas a la camioneta y tirarlo en alguna zona porque la policía ya estaba atenta a cualquier movimiento y él sabía que ya lo estaban rastreando. Entonces tomó una decisión y le dijo a 2 personas de su banda que en esa misma casa donde estaban, en la parte trasera, cavaran un hoyo lo suficientemente grande como para que pudieran enterrar a Raúl Nieto. Pero para no dejar ningún rastro, una vez que lo enterraran, les pidió que también sellaran esta tumba con cemento para que nunca se supiera dónde estaba. Una vez que hizo esto, contactó a la familia de la víctima y en esta ocasión pidió un rescate millonario. $15 millones. $15 millones. La familia estaba dispuesta a pagar el rescate, pero antes de dar a Daniel lo que estaba exigiendo, pidieron una prueba de vida de su familiar. Daniel ya estaba preparado y en una bolsa de palomitas, sin piedad, sin remordimiento de lo que había hecho, metió las 2 orejas de su víctima y el reloj que portaba al momento de que lo privaron de la libertad. Era la prueba irrefutable para la familia de que la víctima estaba con ellos y que además seguía con vida. La familia dijo que sí, que en efecto iban a pagar el dinero del rescate, pero juntar $15 millones era sumamente difícil y el tiempo apremiaba. La familia ofreció $9 millones, pero aún así no era una cantidad fácil de juntar y pidieron un mes a Daniel Arizmendi para juntar esta cantidad de dinero. Daniel ya no tenía ánimos de negociar y en esta ocasión ya no tenía ninguna otra prueba de vida que pudiera ofrecer. De esta manera decidió aceptar los $9 millones. La familia, como les comento, había pedido un mes para juntar esta cantidad. Casi llegado el mes, casi teniendo ya a la familia la cantidad de dinero que iban a entregar a Daniel, antes de dárselo, le pidieron una prueba más, una última prueba. Le dijeron que necesitaban una fotografía de su familiar porque ellos se querían asegurar que él seguía con vida y que seguía con ellos. En ese momento Daniel no sabía qué hacer. Ya habían pasado bastantes días. Tomó una cruel y macabra decisión. Le pidió a 2 miembros de su banda que ahí donde habían enterrado a la víctima, con picos y palas, la exhumaran, lo limpiaran lo mejor que pudieran. Mandó comprar maquillaje. Lo limpiaron, lo sentaron en una silla, el cadáver, obviamente. Lo maquillaron, le taparon los ojos con cinta canela para que la familia no se diera cuenta que ya no tenía vida. Compraron un periódico del día y de alguna manera se lo pusieron en las manos. Esto era la prueba de vida que Daniel Arizmendi mandó a la familia de la víctima. Mandó varias fotos. Para ese momento, recordemos que la policía ya estaba muy cerca de Daniel Arizmendi. Con todos los datos que las personas detenidas habían proporcionado, la policía ya tenía intervenidos prácticamente todos los teléfonos que Daniel tenía. Ya sabían muchas cosas, ya sabían muchos detalles de cómo se estaba moviendo, qué estaba haciendo, qué le estaba pidiendo a la familia. Tenían perfectamente identificadas las llamadas que Daniel hacía con sus cómplices. Ese mismo día que Daniel mandó las fotos, el 17 de agosto del 98, la policía irrumpió en la casa de Daniel Arizmendi ubicada en Querétaro. En esa casa solo estaba Dulce Paz, su amante,
Hicieron un cateo exhaustivo pensando que podría ahí estar la víctima, pero no, desafortunadamente no estaba ahí, estaba en otro lado. En ese cateo, la policía encontró una hielera con más de 8 millones de pesos. Para ese momento, como les comentaba, todos los teléfonos de Arizmendi ya estaban intervenidos. La policía estaba a nada de detenerlo. Necesitaban únicamente un descuido de Daniel Arizmendi. Necesitaban que soltara un solo dato de su ubicación para que ellos pudieran actuar. Y afortunadamente Daniel lo hizo. Una vez que, Daniel estaba seguro que le iban a entregar el dinero del rescate, se dio a la tarea de contactar a una persona que estaba en la Ciudad de México y le pidió que le ayudara a tramitar una identificación falsa. Esta identificación se la harían llegar en un sobre con una persona que lo vería en Avenida Río Churubusco. Esto es ubicado aquí en la Ciudad de México. La policía ya sabía de esto. La policía ya sabía que Daniel Arizmendi había solicitado una identificación falsa y dónde le sería entregada. Entonces empezaron a seguir su rastro. Es así que ese día, cuando Daniel se dirigía a recoger la identificación, eran alrededor de las 7 de la noche, cuando él circulaba por la zona de Naucalpan. Es una zona ubicada en la zona norte de la Ciudad de México. Una camioneta se le cerró. De esta camioneta bajaron varios hombres encapuchados. Rápidamente hicieron bajar a Daniel de su vehículo, lo sometieron, lo amagaron, lo subieron a la camioneta y lo trasladaron a una bodega. En esta bodega ya lo esperaban agentes de la policía judicial. Lo interrogaron. Daniel sin ningún empacho confesó sus crímenes y les hizo saber que en efecto él era la persona a la que estaban buscando. Después de un largo interrogatorio, la policía judicial dio a conocer la noticia en todos los medios de comunicación a nivel nacional de que por fin, después de meses de esfuerzo, habían atrapado a un criminal que había tenido literalmente llena de terror a la Ciudad de México. Este hombre, Daniel Arizmendi, tan solo en la década de los años 90, privó de la libertad a más de 200 personas. Una vez que fue detenido, se le incautaron 600 centenarios, 30 millones de pesos y la cantidad de $500,000. Además, se supo que le incautaron 18 casas que estaban a su nombre. Ese mismo día que fue detenido, Daniel confesó haberle quitado la vida por su propia mano a 4 personas durante su carrera delictiva. El 22 de agosto del año 2003, bastantes años después, Daniel y su banda son sentenciados a 393 años de prisión por los delitos de privación de la libertad ilegal en la modalidad de secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Así es como afortunadamente termina la historia de este criminal. Pero hay una noticia que quiero compartir con ustedes. Recientemente, y cuando digo recientemente me refiero a hace no más de un mes, se da a conocer una noticia que nos impactó a todos. Un tribunal federal anuló la condena de 50 años de prisión impuesta a Daniel Arizmendi por el delito de secuestro, al considerar que la víctima, o sea Daniel Arizmendi, no pudo presentar pruebas a su favor. Por sí misma, la anulación de esta condena no implica la libertad de Arizmendi ni de ninguno de sus cómplices, porque recordemos que además de esta condena que fue anulada, ellos se enfrentan otras condenas que suman afortunadamente más de 250 años de prisión en diferentes procesos penales. Esto quiere decir que estas personas afortunadamente nunca estarán en libertad nuevamente. En una de sus últimas entrevistas, Daniel Arizmendi, con crueldad y con cinismo, dijo, y lo cito:
Yo creo que si volviera a empezar, aunque tuviera 100 millones de dólares, lo volvería a hacer. Privar de la libertad a la gente, para mí se había vuelto como un vicio. Era esa excitación de saber que te la estabas jugando, que te podrían arrebatar la vida, que estabas en riesgo. La adrenalina estaba a tope. Nunca sentí nada ni bueno ni malo cuando lastimé a una víctima. Para mí, era como cortar pan, como cortar un pantalón. Esas fueron las palabras de Daniel Arizmendi. Esta, amigos, fue la cruel historia de los crímenes de Daniel Arizmendi, también conocido como el Mochorejas. Yo soy Fermex y los invito a dejar un comentario y a compartir este episodio si les gustó en cualquiera de nuestras plataformas y dejar su like. Yo los espero la próxima semana en un nuevo capítulo de Historial Criminal, para que juntos nos adentremos nuevamente en la perturbada mente de algún criminal y tratemos de entender por qué lo hizo. Gracias.